Eh, Vamos a revisar a continuación, ¿verdad? Un bosquejo de lo que es el capítulo de las genopatías o las enfermedades genéticas, ¿verdad? Vamos a revisar, pues obviamente, de lo más importante, ¿verdad? Algunos de los trastornos que incluso ustedes ya conocen, ¿verdad? Y a lo mejor otro apartado de la enfermedad genética que poco se aborda, como los trastornos multigénicos, la parte de la herencia no clásica, que es a lo mejor algo que pues, por lo regular no se revisa en otros programas, salvo que estemos en la carrera de medicina, ¿verdad? Porque son poco frecuentes. Lo más conocido, pues obviamente, el patrón de herencia clásica, la herencia mendeliana. Y les digo, vamos a ver algunos ejemplos clínicos de lo más relevante que ustedes deben de conocer en el área de patología. Les digo, la parte de genética es muy extensa, ¿verdad? De hecho, tan es así que genética es considerada una especialidad médica de tan extensa que es. O sea, tiene que entrenarse una persona siendo doctor para ser genetista, ¿verdad? Y es un proceso que obviamente pues requiere tiempo, requiere mucho entrenamiento, el apoyo de muchas pruebas moleculares y pruebas de laboratorio, pero sí algo muy importante que debe tener un genetista definitivamente, pues es el conocimiento de la clínica, ¿verdad? Y muchas de los trastornos genéticos, pues ahora sí que brincan así, ¿verdad? Por la clínica, por el aspecto exterior, por el fenotipo en muchos de los casos, ¿verdad? Entonces, pues vamos a conocer un poquito más de esto. Les digo, revisar los trastornos genéticos que relativamente son más frecuentes, porque como quiera hay muchos de ellos que se ven poco en el medio, ¿verdad? Pero sí ver a lo que más se pudieran enfrentar, ¿verdad? Entonces, vamos a ver una pequeña introducción, cómo se clasifican este grupo de trastornos, y luego ahora sí vamos a entrar de lleno con cada grupo a revisar de fondo los principales ejemplos de esos trastornos o de esas genopatías. Entonces, ¿cuál es la relación de la genética y la enfermedad humana? Pues es amplia, ¿verdad? Tan es así que se dice, ¿verdad? Que se estima que hasta el 50% de los abortos espontáneos en etapas tempranas de la gestación tienen una anomalía cromosómica que se puede demostrar. Hasta el 1% de los recién nacidos, ¿verdad? Niños, o sea, de los infantes recién nacidos, pues tienen una anomalía cromosómica. Incluso las personas jóvenes que desarrollan una enfermedad fuerte, una enfermedad grave, siendo menores de 25 años, hasta el 5%, ¿verdad? Hasta el 5% tienen un componente genético relevante, ¿verdad? Entonces, incluso por ahí les menciona su texto Robbins en el principio del capítulo que se puede estimar que hasta a lo largo de la vida, siéndonos desde el recién nacidos hasta la persona más viejita, el involucro de la genética en las enfermedades es muy alto y se estima que hasta 650 por cada 1000 personas. Entonces, ya ahorita conforme vamos avanzando en los descubrimientos de biología molecular, avances en genética, le vamos encontrando más relación con enfermedades, incluso con enfermedades con las cuales convivimos con mucha frecuencia en nuestro medio, como la diabetes y la hipertensión. ¿Cómo se clasifican los trastornos genéticos? Los trastornos genéticos se dividen en 3 grandes categorías y lo vamos a revisar como lo tiene ahí Robbins, ¿verdad? En este capítulo. Tenemos, pues número 1, las patologías relacionadas a mutaciones de un solo gen con grandes efectos, ¿verdad? Este tipo de mutaciones se asocian por lo regular a una alta penetrancia, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si encontramos la mutación, pues podemos observar una enfermedad en una alta proporción de individuos, ¿verdad? Este tipo de enfermedades, mutaciones únicas en un solo gen, por lo regular se transmiten con el patrón de herencia de Gregorio Mendel, la herencia mendeliana, y por eso se les conocen así, trastornos mendelianos, ¿verdad? Entonces ese es el primer grupo. Luego tenemos el segundo grupo, que son los desórdenes cromosómicos, las cromosomopatías. Las cromosomopatías pues se deben a alteraciones en la estructura o
en el número de los cromosomas, ya sea de los autosomas o de los exocromosomas, ¿verdad? Igual que las enfermedades del grupo de, monogénicas, suelen ser poco frecuentes, ¿verdad? Con alta penetrancia, ¿verdad? Y me refiero poco frecuentes comparado con el tercer grupo, ¿verdad? A lo mejor ustedes van a decir, oigan, no, pero pues si el síndrome de Down lo encajamos aquí en el número 2, en las alteraciones cromosómicas, y el síndrome de Down, pues no es tan raro. Pues sí, no es tan raro exactamente, ¿verdad? Pero si lo comparamos con el tercer grupo de las enfermedades genéticas, que son los trastornos multigénicos complejos, pues ahí sí no hay nada que le gane, ¿verdad? En este encontramos pues un amplio grupo de enfermedades, ¿verdad? Mucho mayor que las dos categorías anteriores. ¿Por qué? Porque los trastornos multigénicos juegan un papel, interacciones entre variaciones en formas de genes y también los factores ambientales. Ya se influencia por variaciones en los genes y variaciones en factores ambientales. Entonces, estas variaciones en los genes, comúnmente vistos en la población, ¿sí? Es a lo que se le llaman los famosos polimorfismos, ¿verdad? Algo de lo que ya revisamos en el primer capítulo. En esta categoría de los trastornos multigénicos, pues simple y sencillamente encontramos enfermedades que afectan muchísimo a los humanos, como la aterosclerosis, la diabetes y la hipertensión, y también las enfermedades autoinmunes. Entonces, por eso este grupo de patologías pues están ampliamente robusto, ¿verdad? Se engloban muchas enfermedades frecuentes, y tan es así que es conocido que características normales, como en el caso de nosotros, como el peso y la talla, son regidos por los famosos polimorfismos, ¿verdad? Entonces, estas son las tres categorías de las enfermedades genéticas, las cuales iremos revisando. Obviamente, nos vamos a centrar en los primeros dos, ¿verdad? En los trastornos monogénicos y en las cromosomopatías, porque los trastornos multigénicos, pues obviamente se les ahonda o se les revisa en sus capítulos respectivos. Por ejemplo, pues aquí no vamos a ver la relación genética que hay en la hipertensión, qué genes, qué cosas hay en relación a la diabetes, no, eso se revisa en sus apartados respectivos en el texto, por eso nosotros no lo vamos a ver aquí, ¿verdad? Le vamos a dar prioridad a revisar, les digo, a los monogénicos y a las cromosomopatías, ¿verdad? Les digo, esta última categoría se verá en sus capítulos propios y obviamente ustedes lo ahondarán en sus módulos respectivos. Entonces vamos a platicar de los trastornos mendelianos. Pues entonces los trastornos mendelianos son enfermedades que resultan de las mutaciones de un solo gen, con múltiples efectos. Estas mutaciones, ¿sí?, pueden tener una expresión parcial en el estado heterocigoto o tener una expresión completa de la enfermedad en el estado homocigoto. Obviamente estas reglas básicas ustedes ya se las saben, no me voy a detener mucho en esto. En este grupo de los trastornos mendelianos, pues encontramos mutaciones, como les digo, encontramos dos conceptos importantes. Uno, en donde las mutaciones de un solo gen pueden conllevar a múltiples efectos, múltiples consecuencias. Ese término se le llama pleiotropismo, ¿verdad? Incluso ahí les pone el ejemplo de la famosa hemoglobina S, ¿sí? Un grupo de una patología de la hemoglobina S, la hemoglobina falciforme, en donde el tener la mutación puede conllevar efectos en múltiples sitios, desde infartos, necrosis, etcétera, etcétera. Mientras también en los trastornos mendelianos podemos englobar enfermedades en donde podemos encontrar múltiples mutaciones en distintos loci, ¿verdad? Pero a fin de cuentas pueden llevar a un solo rasgo, a una sola patología. Eso es a lo que se le llama heterogeneidad genética. De hecho, ahí les pone el ejemplo de la sordera congénita, ¿verdad? Entonces, los trastornos mendelianos siguen, ¿sí?, los tres patrones de herencia que ya nosotros conocemos: la herencia autosómica dominante, autosómica recesiva y obviamente por los trastornos ligados al cromosoma X. Entonces, con todo y esto de que los trastornos mendelianos son descritos como dominantes o recesivos,
Existen algunas características normales en nuestro cuerpo en donde los dos alelos, ¿verdad?, pueden contribuir al fenotipo, tanto el alelo de padre y tanto el alelo de mamá, ¿verdad? A esta condición, ¿verdad?, se le conoce como codominancia. Igual ya se lo saben ustedes, bien reconocen que la histocompatibilidad y los grupos sanguíneos representan ejemplos muy conocidos de este ejemplo de codominancia, en donde ambos alelos contribuyen a ese fenotipo. Entonces, ¿cuáles son los patrones de transmisión de los trastornos monogénicos? Patrones de transmisión. Vamos a ver, entonces, ¿qué sigue cada una de estas reglas? Les digo, ya en parte esto ya lo conocen ustedes. Solo para recordar, enfermedades autosómicas dominantes, pues se manifiestan desde el estado heterocigoto, ¿verdad? En algunos de los casos, uno de los padres suele estar afectado, ¿verdad?, que es el transmisor. Tanto hombres como mujeres pueden transmitir la enfermedad, ¿sí? Aunque existen algunos casos de los trastornos monogénicos en donde ninguno de los papás tiene la enfermedad, y es en donde se dan el famoso evento de las mutaciones en ovo que se pueden dar en la vía germinal, ¿verdad? Entonces, sí existen algunos trastornos monogénicos en donde los papás están sanos, y obviamente, pues esto le da la ventaja a los demás hijos, ¿verdad? Porque a fin de cuentas, como la mutación fue en ovo, pues obviamente donde se dio la mutación es el que va a cargar con la enfermedad, y pues los otros hermanos no van a tener ningún riesgo incrementado a desarrollarla. Pues en todas las condiciones, pues la presentación de los síntomas puede variar, incluso puede estar retardado el inicio de los síntomas. Ahí les pone el ejemplo de la enfermedad de Huntington. Es una enfermedad en donde hay un deterioro neurológico, en donde pues esta patología puede aparecer hasta la edad adulta, y la persona puede traer la mutación y no empezar con el proceso de deterioro neurológico hasta que ya está grande, ¿verdad? Algunas de las mutaciones de los trastornos monogénicos pueden conllevar, ¿sí?, a que el producto del gen, ¿verdad?, sea una proteína disfuncional, o que sea una producción de una proteína inactiva, o incluso una producción reducida de ese producto génico. Tenemos los ejemplos de los trastornos autosómicos dominantes, ¿verdad? Yo creo que en uno de estos le vamos a prestar mucha atención. Estoy viendo a ver si está por aquí. Vean incluso, sí, pues está mero abajo por lo frecuente que está en nuestro medio y lo peligrosa que es para los problemas cardiovasculares, que es la hipercolesterolemia familiar, la famosa enfermedad del receptor, ¿verdad? Y que, pues tristemente, una de las principales causas de muerte en el mundo, que son los infartos, se lo debemos muy probablemente a que tengamos un rasgo hipercolesterolémico, ¿verdad? Y obviamente, pues en muchas de las personas desconocido. Entonces, lo vamos a hablar más adelante. Vienen pues desde defectos en el sistema nervioso. Ahí está la enfermedad de Huntington, la neurofibromatosis. Esta los vamos a revisar en oncología, porque las neurofibromatosis acarrean mutaciones que pueden tener efectos preneoplásicos. En el sistema urinario, poliquistosis renal, la poliposis familiar de colon. Esta también por ahí la vamos a mencionar un poquito más a profundidad de la parte de onco, por el riesgo incrementado que pudieran tener a desarrollar tumores malignos en el colon. Trastornos hematopoyéticos, como la esclerosis hereditaria, la enfermedad de von Willebrand. ¿Se acuerdan que la mencionamos hace como el capítulo pasado, más bien? La enfermedad de von Willebrand, pues esta enfermedad que de los trastornos hemorrágicos es de las menos raras genéticamente, ¿verdad? Hablando hereditarias, y que conlleva riesgos de hemorragias, ¿verdad? Ustedes pues han de recordar la función que tiene el factor de von Willebrand en el proceso de coagulación. Pues estas personas carecen de él, ¿verdad? Sistema musculoesquelético, el síndrome de Marfan, síndrome de Ehlers-Danlos,
la osteogénesis imperfecta, acondroplasia, entre otras más. Entonces, esta es la tabla de los principales trastornos autosómicos dominantes. Luego tenemos los patrones de transmisión de los trastornos AR, autosómicos recesivos, ¿verdad? Fíjense que en este grupo encontramos pues, la mayor carga de trastornos mendelianos. Aquí sí encontramos muchas enfermedades diferentes, ¿verdad? Muy extensamente conocido, ¿verdad? Igual, el patrón de transmisión, ¿verdad? Suele ser con alta penetrancia, completa, pero la expresión tiende a ser más uniforme que los trastornos autosómicos dominantes y suele ser grave, ¿verdad? Porque se requiere que la mutación de los dos alelos esté dada para que se pueda desarrollar la enfermedad, ¿verdad? Por lo regular, el inicio de este grupo de trastornos monogénicos se da en etapas tempranas de la vida. ¿Qué ocurre cuando tenemos un estado heterocigoto en este grupo de enfermedades? Pues obviamente en muchos de los casos no se desarrolla la enfermedad tal cual, porque existe un concepto que se llama margen de seguridad, en donde pues nosotros tenemos los dos alelos para producir, por ejemplo, una enzima, y si uno de los dos alelos está mutante, pues el otro compensa, ¿verdad? El otro compensa la producción de la enzima normal y por eso hasta cierto punto estamos protegidos y en el estado heterocigoto pues mantenemos, aunque estemos forzando la maquinaria, pero mantenemos el ingreso de enzimas normales y pues por algo sigue funcionando nuestro sistema metabólico, ¿verdad? Pero si ya se dan las dos mutaciones, pues se pierde este margen de seguridad y obviamente pues se desarrolla la enfermedad y es muy bien conocido que este grupo de trastornos autosómicos recesivos sean conocidos los famosos errores innatos del metabolismo. Aquí están los trastornos AR. Los trastornos AR, pues es una familia muy larga, ¿verdad? Algunos de ellos que revisaremos aquí en el apartado de su texto, que es un amplio volumen, como las enfermedades por depósito lisosómico, las glucogenosis, ¿verdad? Tenemos, les digo, en este apartado de las enfermedades AR abundan mucho enfermedades metabólicas, pero también tenemos enfermedades que pueden afectar a la sangre, al sistema endocrino, al sistema esquelético e incluso al sistema nervioso. Luego tenemos el patrón de transmisión de los monogénicos, pero de la herencia ligada al cromosoma X, ¿verdad? Que casi siempre y casi todos son recesivos, ¿verdad? No olvidemos que existen genes localizados en la porción masculina de Y, ¿verdad? Y este grupo de genes localizados en Y se relacionan en la espermatogénesis. Entonces, los hombres que llegan a tener mutaciones en estos genes de Y, por lo regular, como están asociados a la espermatogénesis, suelen ser infértiles, ¿verdad? Y por eso no está descrita este patrón de transmisión de Y cuando hay mutaciones en Y, porque se relacionan con efectos directos sobre la reproducción y pues no llegan a tener fertilidad. Sí, muy importante, no olvidemos este concepto que el cromosoma Y en la mayor parte no es homólogo a X, ¿verdad? Y que entonces las mutaciones que se presentan en el cromosoma X, en el caso de los hombres, ¿verdad? Pues no corresponden con alelos de Y, porque no encajan con un alelo, ¿verdad? La mutación es única en ese segmento de X, y por eso se les dice que los genes mutantes en el cromosoma X, sí, tienen un patrón de ser hemicigotos, porque solamente se da la mutación en ese cromosoma, porque no hay un emparentado con el cromosoma Y, ¿verdad? Y obviamente, pues son enfermedades que solamente expresan los hombres. Los trastornos ligados al cromosoma X, pues tenemos desde trastornos musculoesqueléticos, la distrofia de Duchenne, ¿verdad? En la sangre tenemos uno de los padecimientos, por ahí, tenemos por ahí un conocido, ¿verdad? Las famosas hemofilias, ¿verdad? Enfermedades graves de la sangre, trastornos inmunitarios,
trastornos metabólicos, ¿sí? E incluso trastornos en el sistema nervioso, el cual vamos a revisar mucho a profundidad, el síndrome del famoso X frágil, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las bases bioquímicas de los trastornos monogénicos? Los mecanismos que involucran estas mutaciones en genes únicos pues, se dividen principalmente, Robbins los separa en 4 categorías, ¿sí? A nivel bioquímico. Pueden ser, número 1, defectos enzimáticos y obviamente las consecuencias. Número 2, defectos en receptores de membrana y proteínas transportadoras. Número 3, alteraciones en la estructura y función, ¿sí? Y cantidad de proteínas no enzimáticas. Y el grupo número 4, muy interesante, de mutaciones que pueden resultar en una reacción anormal o exagerada o alterada contra medicamentos o drogas. Así rápidamente, describimos así rápido algunos de ellos. Puede haber, les digo, mutaciones que pueden resultar en la síntesis de una enzima con actividad reducida, ¿sí? Y obviamente, al tener una síntesis de una enzima con actividad reducida, pues obviamente se van a acumular sustratos, va a haber un bloqueo metabólico y pues obviamente se va a interferir con el funcionamiento celular. Les pone ahí el ejemplo de la galactosemia. Entonces, hay una deficiencia de la galactosa 1-fosfato-uriniltransferasa, ¿verdad? Que conlleva, ¿sí? A un acúmulo de galactosa con obviamente pues, las consecuencias que son el daño tisular con el interferimiento del funcionamiento normal, ¿verdad? También está un grupo de patologías en donde la base molecular, ¿verdad? Se da a que el daño tisular, ¿verdad? Es dado porque una enzima, ¿verdad? Carente, no se bloquea, ¿verdad? No se bloquea y entonces al no haber ese bloqueo, la enzima trabaja de manera acelerada y destruye tejidos. Les pone el ejemplo de la deficiencia de alfa-1 antitripsina a nivel pulmonar, ¿verdad? Normalmente la alfa-1 antitripsina hace un equilibrio a favor de detener a los neutrófilos, ¿sí? Y sobre todo detener su actividad elastasa. La elastasa, pues obviamente destruye la elastina. La elastina es un componente importante dentro de los tabiques alveolares del pulmón. Entonces es un mecanismo de compensación. Pues la deficiencia de esta alfa-1 antitripsina obviamente pues no hace que los neutrófilos se bloqueen y entonces hay una actividad elevada de elastasa y al haber una actividad elevada de elastasa se empiezan a destruir las paredes pulmonares y con el paso de los años pues la persona va desarrollando un enfisema pulmonar. También tenemos el grupo de defectos enzimáticos que resultan en alteraciones de proteínas no enzimáticas, ¿verdad? Que pueden tener múltiples efectos. Ahí les pone lo que son las famosas hemoglobinopatías, ¿sí? La anemia de células falciformes, ¿verdad? Donde hay defectos en la estructura de la molécula de globina y estos efectos pueden tener pues, un marcado pleiotropismo, ¿verdad? Lesiones, destrucción tisular a múltiples niveles, ¿verdad? Y luego tenemos, les digo, este grupo muy interesante de los trastornos monogénicos, en donde la base molecular radica que la deficiencia de alguna enzima, ¿sí? Puede conllevar a una reacción anómala contra el contacto de ciertas drogas o medicamentos. Les pone el ejemplo de la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿verdad? Claro, obviamente trae padecimientos raros en nuestro medio, ¿verdad? Pero lo interesante es que la deficiencia por sí sola de la glucosa 6-fosfato no te trae ningún problema. Pero si por alguna razón tuviste paludismo y se te tuvo que dar uno de los medicamentos antipalúdicos de base, ¿verdad? En el tratamiento, que es la primaquina, estas personas brincan, saltan a la luz con la deficiencia porque empiezan a hacer eventos de anemias hemolíticas. Entonces, hay ciertos trastornos monogénicos en donde hay una reacción alterada o exagerada
a drogas secundario a un defecto enzimático, pero teniendo el defecto enzimático por sí solo no te dan problemas hasta que no te expones a dicha droga, ¿verdad? Ya hay grupos de medicamentos descritos y trastornos descritos con este patrón. Obviamente, el más importante y el más conocido es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, y más porque la malaria, el paludismo, pues es un padecimiento pues, relativamente frecuente a nivel mundial, entonces por eso se conoce más a profundidad. Entonces, pues vamos a entrar de lleno, ¿verdad? Ya revisamos la introducción, vamos a platicar pues los grupos de enfermedades asociados con defectos en proteínas estructurales. Ya en cada uno de ellos vamos a ir mencionando la parte clínica, cuáles son los hallazgos patológicos, que eso es lo que deben de ahondar mucho, y obviamente pues la base genética, donde están las mutaciones, qué patrón de herencia siguen, bla, 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 ¿verdad? Entonces vamos a revisar algunos de ellos. Creo que el primerito que me pone ahí el libro es el Marfan, sí es el Marfan exactamente. El síndrome de Marfan, pues es una enfermedad del tejido conectivo, ¿verdad? Esta manifiesta cambios que pueden estar a nivel del esqueleto, a nivel de los ojos y en el sistema cardiovascular, con una prevalencia estimada de 1 en cada 5,000 personas, con caso hereditario de una glucoproteína extracelular llamada fibrilina 1, ¿verdad? Si se acuerdan de biología molecular, pues han de recordar que la fibrilina es un componente importante de las microfibrillas que rodean ¿a quién? A la elastina, y en conjunto forman las fibras elásticas. Les digo, las microfibrillas de fibrilina están ampliamente distribuidas en todo el cuerpo. Las podemos encontrar abundantes, por ejemplo, en la aorta, en ligamentos, en la zónula ciliar, que le da soporte al cristalino. En el ser humano encontramos dos formas de fibrilina 1 y fibrilina 2, que está mencionado, que la producen dos genes separados, FB1 y FBN2, ¿verdad? Obviamente la que encaja para el síndrome de Marfan pues es la mutación de la fibrilina 1, pero también están descritos mutaciones en la fibrilina 2, o sea, en el gen FBN2, que son menos frecuentes y conllevan a una patología llamada aracnodactilia contractural congénita, con un patrón de herencia autosómico dominante y con múltiples anormalidades esqueléticas. Dentro de lo que se le ha estudiado a la fisiopatología del síndrome de Marfan, se sabe por estudios recientes, y eso lo menciona muy bien su texto, que la pérdida de las microfibrillas de fibrilina, ¿sí?, conlleva a una expresión exagerada de el factor de crecimiento transformante beta. Normalmente este factor de crecimiento se encuentra secuestrado por las microfibrillas, ¿verdad? Pero al haber esta pérdida por el síndrome, por la mutación, ¿verdad? Pues obviamente mucho factor de crecimiento transformante queda libre en el espacio extracelular, y cuando queda libre se activa, y al activarse tiene un efecto de destrucción, un efecto metaloproteasa, y esto puede conllevar a la destrucción de elementos del tejido conectivo, y que por ello las paredes de los sitios donde abundan microfibrillas, las paredes se vuelvan susceptibles a ruptura, susceptibles a dilatación. Pues obviamente dentro del fenotipo, pues las anomalías esqueléticas son las más llamativas en el síndrome de Marfan. Las personas por lo regular son muy altas, con extremidades largas, igual que los dedos de las manos y de los pies largos. La cabeza es alargada, con prominencias frontales, a lo que le llaman una dolicocefalia. El tórax es prominente, ¿verdad?, y deformado, más que prominente, deformado, y presenta una alteración fenotípica llamada pectum excavatum, ¿verdad? Ya lo revisaron por ahí con el doctor Escalante en la clínica, en la exploración.
Otro de los cambios patológicos que tiene el síndrome de Marfan lo tenemos a nivel de los ojos, ¿verdad? Podemos encontrar una subluxación bilateral o una dislocación hacia arriba y hacia afuera del cristalino, evento conocido como ectopia lenti, ¿verdad? Y obviamente, las lesiones que mayor mortalidad conllevan con esta patología, pues son los trastornos cardiovasculares, ¿verdad? Son los que ahora sí que ponen en peligro la vida de la persona que tiene Marfan. Las dos principales lesiones que podemos encontrar a nivel del sistema cardiovascular, pues podemos encontrar prolapso de válvula mitral, ¿verdad? Pero todavía más frecuente que el prolapso de válvula mitral es la dilatación y necrosis de la media de la aorta ascendente, lo cual conlleva al desarrollo de aneurismas. La mayoría de las muertes que se dan en las personas con síndrome de Marfan se deben desgraciadamente a la ruptura de un aneurisma, de una disección aórtica, y obviamente, en segundo lugar, pues la falla cardiovascular por el prolapso de válvula mitral crónica. Las personas que tienen síndrome de Marfan tienen que estar muy bien checadas a lo largo de su vida, tienen que tener, ahora sí que, un seguimiento por un genetista, y entre el seguimiento, pues se les pide tomografías de rastreo desde la edad joven, desde los 25 años, estándoles haciendo tomografías de rastreo para ver que no hagan aneurismas. En dado caso, si ya se cuenta con aneurismas, poderles ofrecer un tratamiento de cirugía cardiovascular. Personas que deben de tener mucho cuidado con el control de la presión arterial. Por nada del mundo se les tiene que elevar la presión, y si desarrollan hipertensión tienen que estar con mucho tratamiento, porque la hipertensión, pues obviamente a largo plazo perjudica los aneurismas y obviamente los vuelve más prominentes, ¿verdad? Ok, vamos a entrar a continuación a platicar del síndrome de Ehlers-Danlos, para que no me quiten la inspiración, porque ya nos queda prácticamente un minuto en la conexión. Me voy a salir y se vuelven a conectar de inmediato. Les paso el link. Sale, vale.